Vi a mi nuera tirar un juguete nuevo de mi nieto a la basura. Lo recogí y lo llevé a casa. Noté que estaba más pesado. Al llegar a casa, lo corté y lo abrí. Lo que encontré me dejó sin aliento y cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 66 años. Y durante los últimos 3 años he intentado mantener la paz familiar a cualquier precio. Pero ese día, un martes ordinario de octubre, descubrí que el precio de mi silencio había sido mucho más alto de lo que jamás imaginé. Había ido a visitar a mi hijo Daniel y a su esposa Sofía, como hacía cada martes por la tarde. Era mi momento sagrado con mi nieto Mateo, un pequeño ángel de apenas 4 años que iluminaba mi vida desde que nació. Desde que mi esposo Roberto falleció hace 2 años, Mateo se había convertido en mi razón para seguir adelante, en la luz que ahuyentaba la soledad de mi casa vacía. Llegué a las 3 de la tarde, como siempre. Toqué el timbre y esperé, sosteniendo una bolsa con galletas caseras que había horneado esa mañana especialmente para Mateo. Él amaba mis galletas de chispas de chocolate. Siempre me decía que eran las mejores del mundo entero, con esa convicción absoluta que solo tienen los niños pequeños. Sofía abrió la puerta con una expresión que no logré descifrar del todo. Había algo tenso en su sonrisa, algo forzado en la forma en que se hizo a un lado para dejarme pasar. «Elena», dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar cordial pero mantenía una distancia invisible. «Llegas temprano. Son las 3», respondí, confundida. «Como siempre». «Ah, sí, claro». Se apartó completamente y cerró la puerta detrás de mí. «Mateo está en su cuarto. Daniel llegará tarde hoy. Tenía una reunión importante». Mi hijo trabajaba como ingeniero en una firma de construcción. Últimamente trabajaba cada vez más horas. Llegaba cada vez más tarde a casa. Yo lo atribuía a su deseo de progresar profesionalmente, de darle una mejor vida a su familia. Ahora me pregunto si no había otras razones para sus largas ausencias. Caminé hacia el cuarto de Mateo, pero Sofía me detuvo con una mano en mi brazo. Su agarre fue más firme de lo necesario. «Antes de que subas», dijo en voz baja, «necesito que sepas que Mateo está un poco sensible hoy. Tuvo un berrinche esta mañana. ¿Está bien? ¿Qué pasó?» «Nada grave. Solo estaba siendo caprichoso con sus juguetes». Su tono era cortante, como si el tema la molestara. «Ya sabes cómo son los niños a esta edad». Algo en su expresión me inquietó, pero asentí y subí las escaleras hacia el cuarto de mi nieto. Antes de llegar, escuché su llanto suave. No era el llanto ruidoso de un berrinche, sino ese sollozo contenido que parte el corazón de cualquier abuela. Abrí la puerta suavemente. «¿Mateo?» Mi nieto estaba sentado en su cama, abrazando su peluche favorito, un conejo desgastado que le había regalado cuando nació. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas sonrosadas. «Abuela», susurró, y extendió sus bracitos hacia mí. Me senté a su lado y lo abracé, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba contra el mío. «¿Qué pasa, mi amor? Cuéntale a la abuela». «Mamá. Mamá tiró mi bombero a la basura». Su voz se quebró en un nuevo sollozo. «¿Qué bombero, cariño?» «El que me regalaste el mes pasado. El camión de bomberos rojo con la escalera que sube y baja». Mi corazón se apretó. Había buscado ese juguete en 3 tiendas diferentes. Era un camión de bomberos de colección, con luces y sonidos, exactamente como el que Mateo había visto en el escaparate de una juguetería y del que no paraba de hablar. Me había costado casi $100, pero ver su cara de felicidad cuando se lo entregué había valido cada centavo. «¿Por qué haría eso tu mamá?» Dijo que ocupaba mucho espacio. Dijo que tú me das demasiadas cosas y que eso me está malcriando. Las palabras salían entre sollozos. «Pero yo no estoy malcriado, abuela. Lo prometo. Me porté bien». Lo abracé más fuerte, sintiendo mi propia indignación crecer. No era la primera vez que Sofía desechaba algo que yo le había regalado a Mateo, pero normalmente lo hacía de manera más discreta. Esto parecía deliberadamente cruel. «Por supuesto que no estás malcriado, mi amor. Eres el niño más dulce y educado que conozco». Mi Mateo se aferró a mí. «¿Puedes recuperarlo, abuela? ¿Puedes sacarlo de la basura? Por favor». Mi primer instinto fue bajar y confrontar a Sofía,
exigirle que recuperara el juguete inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza me advirtió que eso solo empeoraría las cosas, que crearía un conflicto que terminaría perjudicando a Mateo más que a nadie. Deja que la abuela vea qué puede hacer. ¿Sí? Mientras tanto, ¿por qué no jugamos con tus otros juguetes? Traje galletas. Sus ojos se iluminaron un poco ante la mención de las galletas, pero la tristeza seguía presente. Pasamos la siguiente hora jugando con sus bloques de construcción, leyendo su libro favorito de dinosaurios, pero mi mente no dejaba de volver al camión de bomberos en la basura. Cuando bajamos para las galletas, Sofía estaba en la cocina, tecleando en su teléfono. Apenas nos miró cuando entramos. «Mateo, ve a lavarte las manos», ordenó sin levantar la vista. Mi nieto obedeció inmediatamente, sus hombros aún caídos. Cuando salió de la cocina, me acerqué a Sofía. «Sofía, Mateo me contó sobre el camión de bomberos». Ella finalmente levantó la vista, su expresión completamente indiferente. Tenía que hacer espacio en su cuarto. Tiene demasiados juguetes. Pero ese era nuevo. Se lo regalé hace apenas un mes. Él lo adoraba. Exactamente ese es el problema, Elena. Dejó su teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Lo malcrías constantemente. Cada vez que vienes, traes algo nuevo. ¿Cómo esperas que aprenda el valor de las cosas si siempre obtiene todo lo que quiere? Sus palabras tenían una lógica superficial, pero había algo venenoso en su tono, algo que iba más allá de una simple preocupación maternal. «Solo quiero que sea feliz». Pues no lo estás ayudando. Daniel y yo estamos tratando de criarlo con disciplina y valores, pero tú constantemente socavas nuestros esfuerzos. Me mordí la lengua, conteniendo las palabras duras que querían escapar. «¿Dónde está el juguete ahora?» «En el contenedor de basura de afuera». Y antes de que preguntes, no voy a recuperarlo. Ya tomé una decisión como su madre. Mateo regresó en ese momento, y el tema quedó zanjado. Pasé el resto de mi visita tratando de animarlo, pero la alegría habitual de nuestros martes había sido manchada por la crueldad innecesaria de su madre. Cuando llegó el momento de irme, abracé a Mateo extra fuerte. «Te amo hasta la luna y de regreso, mi pequeño bombero». «Yo también te amo, abuela». Su voz era apenas un susurro contra mi oído. «No olvides mi camión». Sofía me acompañó hasta la puerta. En el último momento, antes de salir, me volví hacia ella. «¿Por qué lo hiciste, Sofía? ¿Por qué tirar algo que lo hacía tan feliz?» Su expresión se endureció. «Porque necesito que entiendas algo, Elena. Mateo es mi hijo. Daniel es mi esposo. Esta es mi familia. Y creo que te estás involucrando demasiado». Sus palabras fueron como una bofetada. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Me quedé parada en el porche durante un largo minuto, procesando lo que acababa de suceder. Luego, con determinación renovada, caminé hacia el lateral de la casa donde estaban los contenedores de basura. El sol de la tarde proyectaba sombras largas mientras levantaba la tapa del contenedor. El olor a desperdicios me golpeó, pero continué buscando. Allí, entre bolsas de basura y cajas de cartón, estaba el camión de bomberos rojo. Lo saqué con cuidado, limpiando los restos de café que habían caído sobre él. Mientras lo sostenía en mis manos, algo me llamó la atención. El juguete parecía más pesado, significativamente más pesado de lo que recordaba. Lo sacudí suavemente y escuché algo moverse dentro, algo que no debería estar ahí. Con el camión bajo el brazo, volví a mi auto y conduje a casa, mi mente llena de preguntas. Una vez en mi sala, busqué un destornillador y comencé a examinar el juguete cuidadosamente. Tenía un compartimento para las baterías en la parte inferior, pero el sonido venía de otro lugar. Inspeccioné cada centímetro hasta que encontré lo que parecía ser un panel secreto en el costado, casi invisible entre las molduras del plástico rojo. Mis manos temblaban mientras trabajaba para abrirlo. Finalmente, con un chasquido suave, el panel se desprendió. Dentro había algo envuelto en papel de seda azul. Lo saqué con cuidado y lo desenvolví lentamente. Eran cartas, pequeñas hojas de papel dobladas, escritas con la caligrafía torpe pero inconfundible de un niño de 4 años. Mi respiración se detuvo mientras abría la primera. «Abuela, ayúdame. Mamá dice cosas feas de ti». La siguiente. «Abuela,
Mamá me hace escribir cuando estoy triste. Y otra. Abuela, papá llora por la noche. Mamá grita. Mis manos temblaban violentamente ahora. Había más, muchas más. Seguí leyendo, y cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Mamá dice que tú quieres robarme. Mamá dice que vamos a mudarnos lejos de ti. Abuela, tengo miedo. Pero la última carta fue la que me dejó sin respiración, la que hizo que todo mi mundo se tambaleara. Abuela Elena es mala. Abuela Elena me hace cosas feas. No quiero verla más. La letra era la misma, pero las palabras. Esas palabras jamás saldrían de mi pequeño Mateo. El horror de la comprensión me golpeó como una ola helada. Sofía estaba obligando a mi nieto a escribir estas cartas. Estaba creando evidencia falsa. ¿Pero para qué? ¿Qué estaba planeando? Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y fotografié cada carta, cada palabra cruel forzada de la mano de un niño inocente. Luego me senté en mi sofá, abrazando el camión de bomberos, y lloré. Lloré por mi nieto, forzado a escribir mentiras sobre la única persona que lo amaba incondicionalmente después de su padre. Lloré por mi hijo, claramente ajeno a lo que su esposa estaba haciendo. Y lloré por mí misma, porque acababa de descubrir que la guerra silenciosa que había sentido durante años finalmente había comenzado en serio. Pero las lágrimas no duraron mucho. Mientras las secaba, sentí algo nuevo creciendo en mi pecho. No era dolor, no era miedo, era determinación. Sofía había cometido un error al tirar ese camión a la basura. Había revelado su mano demasiado pronto. Y ahora yo tenía evidencia de su manipulación, de su crueldad, de sus planes oscuros. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo y releyendo las cartas, tratando de entender la mente de una mujer capaz de usar a su propio hijo como arma. Pero también comencé a hacer un plan, porque si Sofía quería guerra, entonces guerra tendría. Pero esta vez, yo no sería la víctima silenciosa. Esta vez, yo protegería a mi nieto, sin importar el costo. Al día siguiente, llamé a mi antigua amiga Patricia, quien se había retirado hace 3 años como abogada especializada en derecho familiar. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando y cómo proteger a Mateo, era ella. «Elena», dijo Patricia cuando le mostré las fotografías de las cartas, «esto es más serio de lo que pensé. Parece que tu nuera está construyendo un caso para solicitar una orden de restricción en tu contra». Las palabras confirmaron mis peores temores. ¿Puede hacer eso? Con estas evidencias falsas, podría intentarlo, y si tiene éxito, te prohibirían acercarte a Mateo por completo. Mi mundo se oscureció por un momento. La posibilidad de perder a mi nieto, de no poder protegerlo, era insoportable. ¿Qué puedo hacer? Patricia me miró con seriedad. Primero, necesitamos documentar todo. Cada interacción, cada visita. Y segundo, necesitamos entender por qué está haciendo esto. Porque créeme, Elena, siempre hay una razón. Y generalmente, esa razón es el dinero o el control. Mientras conducía de regreso a casa esa tarde, mi teléfono sonó. Era Daniel. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a cenar mañana? Solo nosotros 3. Mateo estará con la niñera». Su voz sonaba tensa, preocupada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Por supuesto, hijo. ¿Está todo bien?» Hubo una pausa larga. «Ya hablaremos mañana. Te amo, mamá». Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, sostuve el camión de bomberos en mis manos, mirando el compartimento secreto ahora vacío. Sofía había tratado de destruir la evidencia de su manipulación, pero sin saberlo, me la había entregado directamente. El juego apenas comenzaba, y por primera vez en 3 años, yo tenía una ventaja. Pero mientras me preparaba para dormir, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Sofía para alejarme de mi nieto? Y más importante aún, ¿qué más había estado haciendo que yo no había descubierto todavía? Las respuestas llegarían pronto, pero no de la manera que esperaba, porque al día siguiente, durante esa cena que Daniel había solicitado, mi mundo se rompería en pedazos de una forma que jamás habría imaginado. Y todo comenzaría con 5 palabras que Sofía diría con una sonrisa fría. «Elena, necesitamos hablar sobre Mateo. Sam
La noche siguiente llegué a la casa de Daniel exactamente a las 7, como me había pedido. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, uno de los que Roberto siempre decía que me hacía lucir digna. Necesitaba esa dignidad esta noche. Podía sentirlo en mis huesos. El camión de bomberos y las cartas fotografiadas estaban guardadas en una caja fuerte en mi casa. Patricia me había aconsejado no llevar nada conmigo esta noche, solo observar y escuchar. Deja que muestren sus cartas primero, me había dicho. Daniel abrió la puerta. Mi hijo, mi único hijo, se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y una tensión en la mandíbula que no le había visto antes. Cuando me abrazó, noté que temblaba ligeramente. Mamá, susurró contra mi cabello. Gracias por venir. Siempre, mi amor. Siempre estaré aquí para ti. Sofía estaba en el comedor, ajustando los cubiertos con precisión obsesiva. Llevaba un vestido negro ajustado y su cabello perfectamente peinado. Parecía estar preparándose para una presentación de negocios, no una cena familiar. Elena, dijo sin levantar la vista, siéntate. La cena estará lista en un momento. Me senté en mi lugar habitual, observando la mesa. Solo había 3 cubiertos. Mateo verdaderamente no estaba aquí. Un silencio pesado llenaba la habitación, roto solo por el tintineo de los platos que Sofía traía de la cocina. Durante los primeros 15 minutos, comimos en un silencio casi absoluto. Daniel apenas tocaba su comida, moviendo el tenedor de un lado a otro. Yo intentaba comer, pero cada bocado se sentía como arena en mi garganta. Sofía, por el contrario, comía con calma, incluso con cierta satisfacción, como si estuviera disfrutando de nuestra incomodidad. Finalmente, Daniel dejó sus cubiertos con un golpe seco que nos sobresaltó a ambas. No puedo más con esto, dijo, su voz cargada de emoción. Sofía, dijiste que hablaríamos con mi madre juntos, que sería una conversación civilizada. Y eso es exactamente lo que estamos teniendo, respondió Sofía, limpiándose delicadamente las comisuras de los labios con la servilleta. Una cena civilizada antes de abordar temas difíciles. ¿Temas difíciles? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Daniel, ¿de qué está hablando? Mi hijo me miró con ojos llenos de dolor y confusión. Mamá, Sofía me ha estado contando cosas que me preocupan mucho. El hielo recorrió mi espina dorsal. ¿Qué tipo de cosas? Sofía dejó su servilleta sobre la mesa y se reclinó en su silla, cruzando las manos con una calma perturbadora. Esta era claramente su escena, cuidadosamente orquestada. Elena, Daniel y yo hemos estado muy preocupados por tu comportamiento últimamente, especialmente tu comportamiento alrededor de Mateo. ¿Mi comportamiento? Yo solo lo amo. Solo quiero pasar tiempo con mi nieto. Exactamente ese es el problema, continuó Sofía, su voz fría y medida. Tu apego a Mateo se ha vuelto poco saludable, obsesivo, incluso. Eso es ridículo. Me volví hacia Daniel. ¿Tú crees eso? Daniel no me miró a los ojos. Mamá, Sofía me mostró algunas cosas que escribió Mateo, cosas que me preocuparon. Mi corazón se detuvo. Las cartas. Iba a usar las cartas. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sofía sacó una carpeta del aparador detrás de ella. La había tenido preparada todo el tiempo. Sacó varias hojas de papel, las mismas que yo había encontrado en el camión de bomberos, y las deslizó a través de la mesa hacia mí. Mateo ha estado escribiendo estas notas, dijo Sofía. Al principio pensé que eran solo garabatos de un niño, pero cuando realmente las leí, Elena, algunas de estas son muy perturbadoras. Tomé las cartas con manos temblorosas, fingiendo verlas por primera vez. Ahí estaban las palabras inocentes que Mateo había sido obligado a escribir. Abuela, ayúdame. Mamá dice cosas feas de ti, pero Sofía solo había puesto sobre la mesa las cartas que la favorecían a ella, las que decían, abuela Elena es mala, abuela Elena me hace cosas feas. Yo jamás. Comencé, pero Sofía me interrumpió. Nadie te está acusando de nada específico, Elena. Pero tienes que entender nuestra preocupación. Un niño de 4 años no escribe estas cosas sin razón. Tienes razón, dije, recuperando mi compostura. Un niño de 4 años no escribe estas cosas sin razón. La pregunta es, ¿cuál es esa razón? Algo oscuro cruzó el rostro de Sofía,
pero desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Mamá, Daniel finalmente habló, su voz rota. Sofía también me contó sobre incidentes que yo no sabía. Momentos en que supuestamente fuiste inapropiada con Mateo. ¿Inapropiada? La palabra salió como un grito. Daniel, mírame a los ojos. ¿De verdad crees que yo, tu madre, sería capaz de lastimar a mi propio nieto? Por primera vez, Daniel me miró directamente. Vi en sus ojos una guerra interna. El amor y la confianza que me había tenido toda su vida chocando contra las mentiras venenosas que Sofía había estado susurrándole. Yo, no sé qué creer, mamá. Sofía dice que Mateo le ha contado cosas, que te tiene miedo pero que tú lo manipulas con regalos para que no diga nada. Eso es una mentira absoluta. Me puse de pie, mi silla raspando el piso con un sonido áspero, y si me permites, creo que sé exactamente qué está pasando aquí. Siéntate, Elena, ordenó Sofía, su voz perdiendo la suavidad falsa por primera vez. No hemos terminado. Oh, yo creo que sí hemos terminado, pero no de la manera que tú esperabas. Saqué mi teléfono, ignorando las protestas de Sofía. Busqué las fotografías que había tomado de todas las cartas, no solo las que ella había seleccionado cuidadosamente. Daniel, antes de que tomes cualquier decisión, necesito que veas algo. Le mostré las fotografías de las otras cartas, las que Sofía había ocultado. Mamá me hace escribir cuando estoy triste. Papá llora por la noche. Mamá grita. Vi cómo el rostro de Daniel palidecía a medida que leía. Sus ojos se movían de una carta a otra, la comprensión llenando su mirada. Estas cartas también estaban con las otras. Dije, ¿por qué Sofía solo te mostró algunas y no todas? ¿Dónde conseguiste esas? La voz de Sofía era ahora puro veneno. ¿Entraste a mi casa sin permiso? ¿Revisaste las cosas de mi hijo? Las encontré en el camión de bomberos que tiraste a la basura, el juguete que yo le regalé a Mateo y que él amaba. Las encontré antes de que pudieras destruir toda la evidencia. Daniel se puso de pie bruscamente. Sofía, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Mateo escribiría que lo obligas a escribir cuando está triste? Porque ella lo manipuló, respondió Sofía rápidamente. ¿No lo ves, Daniel? Ella recuperó el juguete. Probablemente falsificó esas cartas adicionales para hacerme quedar mal. La letra es la misma en todas, señalé. Y tengo el juguete original con las cartas originales en mi casa. Podemos llevarlas a un perito si es necesario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miraba a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Desconfianza pura. Sofía, dijo lentamente. ¿Le pediste a Mateo que escribiera esas cartas? Por supuesto que no. Daniel, tienes que creerme. Tu madre está tratando de causar problemas entre nosotros. Entonces explícame algo, continuó Daniel, su voz creciendo en intensidad. ¿Por qué mi hijo de 4 años escribiría que su madre lo hace escribir cuando está triste? ¿Por qué escribiría que yo lloro por la noche? Sofía abrió la boca, pero no salieron palabras. Porque es verdad, susurré. ¿Verdad, Daniel? Tú lloras por la noche. Y ella lo sabe. Mateo lo sabe. Mi hijo se dejó caer en su silla, enterrando su cara entre las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Daniel, ella nos está manipulando a ambos, intentó Sofía, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No, dijo Daniel, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero había una claridad en ellos que no había visto en años. Creo que la única que ha estado manipulando aquí eres tú. El rostro de Sofía se transformó completamente. La máscara de esposa preocupada se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. Ten cuidado con lo que dices, Daniel. ¿O qué? Mi hijo se puso de pie, enfrentándola. ¿Me amenazas ahora? ¿Enfrente de mi madre? Solo te recuerdo que tengo mucho que podría decir sobre esta familia, sobre tus secretos, sobre el dinero. El dinero. Patricia había tenido razón. Siempre se trataba del dinero. ¿Qué dinero, Sofía? Pregunté. Ella me miró con odio puro. El dinero que prometiste para la educación de Mateo. Los $50,000 que supuestamente apartaste para él. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque revisé los papeles de Daniel. Y porque he estado planeando cómo asegurarme de que ese dinero esté donde debe estar. Con mi hijo. No contigo.
controlando nuestras vidas con tu generosidad. Por Dios, Sofía, Daniel susurró. ¿Todo esto fue por dinero? Fue por asegurar el futuro de nuestro hijo, algo que tu madre usa como forma de manipulación. ¿Quieren esto? Entonces tienen que hacer lo que yo digo. Estoy harta de eso. Yo jamás he condicionado mi apoyo, dije, mi voz temblando de indignación. Ese dinero está en un fideicomiso para Mateo. Nadie puede tocarlo excepto él cuando cumpla 18 años. Exactamente. Ni siquiera sus propios padres podemos acceder a él si lo necesitamos. ¿Qué clase de abuela hace eso? El tipo de abuela que quiere asegurarse de que su nieto tenga un futuro, sin importar qué pase. El tipo de abuela que aparentemente tenía razón en proteger ese dinero de personas como tú. Sofía se abalanzó hacia mí, pero Daniel la detuvo. «Ya basta», dijo con una voz que no admitía discusión. «Sofía, creo que deberías ir arriba. Necesito hablar con mi madre a solas. Daniel, si la eliges a ella sobre mí, no se trata de elegir, se trata de la verdad, y creo que mi madre ha dicho la verdad esta noche. Ahora vete, por favor». Sofía nos miró a ambos con una furia que helaba la sangre. Sin decir otra palabra, tomó su bolso y subió las escaleras. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza resonó por toda la casa. Daniel se dejó caer en su silla, exhausto. «Mamá», dijo finalmente, «creo que he cometido un terrible error». Me senté a su lado y tomé su mano. «Cuéntamelo todo, mi amor. Todo». Y mientras mi hijo comenzaba a hablar, revelando años de manipulación emocional, de control financiero, de aislamiento sistemático de su familia y amigos, supe que la batalla apenas comenzaba. Pero esta vez no estaría sola. Esta vez tenía a mi hijo de vuelta. Y juntos protegeríamos a Mateo de la mujer que se suponía debía amarlo más que nadie en el mundo. Durante las siguientes 2 horas, Daniel me contó todo, y con cada palabra, mi corazón se rompía un poco más por mi hijo. Empezó poco después de que nos casamos. Comenzó. Su voz apenas un susurro. Pequeñas cosas al principio. Sofía sugería que no te llamara tan seguido porque necesitábamos establecer nuestra propia familia. Decía que tus consejos me hacían dudar de ella como esposa. Me mordí el labio para no interrumpir. Necesitaba que Daniel sacara todo esto. Luego, cuando nació Mateo, empeoró. Cada vez que querías visitarnos, Sofía encontraba una excusa. El bebé estaba durmiendo. El bebé estaba enfermo. Ella estaba demasiado cansada para recibir visitas. Yo pensaba que era normal, que las nuevas madres necesitan espacio. Daniel, déjame terminar, mamá. Por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace 6 meses pedí un ascenso en el trabajo. Lo conseguí, pero venía con más responsabilidades y viajes ocasionales. Sofía se puso furiosa. Dijo que yo estaba eligiendo mi carrera sobre mi familia. Pero tú siempre has trabajado duro por tu familia. Eso es lo que yo pensaba. Pero Sofía comenzó a insinuar que había otra razón para mis largas horas, que tal vez había alguien más. Revisaba mi teléfono, mis correos, cuestionaba cada minuto de retraso. Me hizo sentir culpable por trabajar para mantenerlos. Sentí la rabia crecer en mi pecho. Eso es abuso emocional, Daniel. Lo sé, ahora lo sé. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero lo peor es lo que ha estado haciendo con Mateo. Hace 3 meses, cuando tú le regalaste ese camión de bomberos, Mateo no paraba de hablar de él. Era lo único que quería hacer, jugar a los bomberos con su abuela. Él me lo decía cada vez que venía. Sofía estaba celosa. Lo veía en sus ojos cada vez que Mateo mencionaba tu nombre. Una noche, después de que Mateo se durmió, la encontré en su cuarto. Estaba sacando cosas de su juguetero, cosas que tú le habías regalado. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que estaba haciendo espacio para juguetes más apropiados. ¿Y tú qué hiciste? Daniel bajó la mirada avergonzado. Nada, le creí. Siempre le creía. Ella tiene esta forma de explicar las cosas que te hace sentir como si tú fueras el que está equivocado por siquiera cuestionar. Reconocí esa táctica. Era manipulación clásica, gaslighting. Había visto casos similares en las noticias, pero nunca pensé que pasaría en mi propia familia. ¿Cuándo empezaste a sospechar que algo no estaba bien? Hace 2 semanas.
Daniel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Llegué temprano a casa, algo que casi nunca hago. Sofía no me escuchó entrar. Estaba en el cuarto de Mateo y... Mamá, ella le estaba gritando. No era un regaño normal de madre a hijo. Era cruel. ¿Qué le decía? Que era un niño malagradecido, que tú lo estabas malcriando y convirtiéndolo en un niño débil, que si no dejaba de llorar por ese estúpido camión, nunca volvería a ver a su abuela. Daniel se detuvo, su cuerpo temblando. Mateo solo tiene 4 años, mamá. 4 años, y ella le hablaba como si fuera su enemigo. ¿Qué hiciste? La confronté esa noche. Ella lo negó todo. Dijo que yo había malinterpretado, que solo estaba siendo firme porque Mateo había tenido un berrinche. Me hizo sentir como un tonto por siquiera cuestionar sus métodos de crianza. Pero esta vez no le creíste del todo. No. Algo cambió en mí ese día. Empecé a prestar más atención, a notar cosas que antes ignoraba, como que Mateo se ponía tenso cada vez que escuchaba a Sofía acercarse, o cómo dejaba de sonreír cuando ella entraba a la habitación. El dolor en la voz de Daniel era palpable. Este era un padre descubriendo que no había protegido a su hijo cuando más lo necesitaba. Luego encontré las cartas, continuó. Hace 3 días, Sofía las había guardado en un cajón de su tocador. Pensé que eran cartas que Mateo le había hecho, algo dulce, pero cuando las leí, viste las contradicciones. Vi que mi esposa había estado usando a nuestro hijo de 4 años como peón en algún juego retorcido. Cuando la confronté, ella se puso a la defensiva inmediatamente. Dijo que tú habías estado actuando de manera inapropiada con Mateo, que ella estaba documentando todo para proteger a nuestro hijo. ¿Y entonces? Entonces sugerí esta cena. Pensé que si hablábamos los 3, podríamos resolver esto como adultos. Todavía quería creer que había una explicación razonable. Daniel se rió amargamente. ¡Qué estúpido fui! No fuiste estúpido, hijo. Fuiste un esposo que confiaba en su esposa. No hay nada malo en eso. Sí lo hay. Cuando esa confianza te ciega ante el abuso de tu propio hijo. Nos quedamos en silencio por un momento. Arriba, podíamos escuchar los pasos de Sofía yendo de un lado a otro en su habitación. Sonaba como un animal enjaulado. Daniel, dije cuidadosamente, necesito preguntarte algo importante. ¿Dónde está Mateo esta noche? Dijiste que estaba con una niñera. La expresión de Daniel se oscureció. Esa es otra cosa extraña. Sofía insistió en que Mateo se quedara con su hermana esta noche. Dijo que la conversación sería demasiado intensa para tenerlo en casa, pero ahora me pregunto si tenía otras razones. ¿Qué tipo de razones? Tal vez pensó que si las cosas salían como ella planeaba, si lograba convencerme de que tú eras una amenaza, podría comenzar a alejarte de Mateo inmediatamente. Esta noche podría haber sido el primer paso para una orden de restricción. El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que tuve que sentarme. Daniel, ¿tú crees que ella hubiera llegado tan lejos? Después de lo que vi esta noche, mamá, creo que Sofía es capaz de cualquier cosa. En ese momento, escuchamos un golpe fuerte arriba. Ambos miramos hacia el techo. «Está bajando», murmuró Daniel. Los pasos de Sofía en las escaleras eran deliberados, lentos. Cuando apareció en la puerta del comedor, tenía una maleta pequeña en la mano y su bolso colgando del hombro. Su cara estaba perfectamente compuesta, el maquillaje retocado, sin rastro de las lágrimas o la furia de antes. «Me voy a casa de mi hermana esta noche», anunció con una calma escalofriante. «Llevaré a Mateo conmigo mañana temprano». «No», dijo Daniel, poniéndose de pie. «Mateo se queda aquí». Sofía sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «No creo que estés en posición de tomar esas decisiones, Daniel. Soy su madre. Y después de lo que ha sucedido esta noche, creo que necesito protegerlo de esta situación tóxica». «La única toxicidad aquí viene de ti», respondí, también poniéndome de pie. «Y si intentas usar a Mateo como rehén emocional, te prometo que te arrepentirás». «¿Me estás amenazando, Elena?» Su voz era peligrosamente suave. «No. Te estoy advirtiendo. Tengo evidencia de tu manipulación. Tengo las cartas que obligaste a Mateo a escribir. Y tengo el testimonio de mi hijo sobre tu comportamiento abusivo. Si esto llega a corte, no ganarás.
Tú no sabes nada sobre lo que puedo o no puedo ganar. Sofía dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con malicia. Tengo 3 años de documentación sobre esta familia. 3 años de cada error, cada problema, cada secreto. ¿Crees que Daniel es perfecto? ¿Crees que tú eres perfecta? Nadie es perfecto, dijo Daniel. Pero la diferencia es que nosotros no usamos a un niño de 4 años como arma. Ustedes no lo entienden. Sofía se rió. Un sonido agudo y quebrado. Todo lo que he hecho ha sido por Mateo. Por asegurar su futuro. Por asegurarme de que tenga lo que merece. Lo que él merece, dije lentamente, es una madre que lo ame sin condiciones. Una madre que no lo use para sus juegos manipuladores. Una madre que lo proteja en lugar de asustarlo. Por primera vez esa noche, vi algo parecido a dolor real cruzar el rostro de Sofía, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por esa máscara fría otra vez. Me voy, dijo. Mañana enviaré a alguien por mis cosas. Y Daniel, espera una llamada de mi abogado. ¿Tu abogado? Daniel se quedó helado. Sofía, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que si no me dejan ver a mi hijo mañana, si intentan mantenerme alejada de él, entonces esto se pondrá muy feo muy rápido. Y créeme, tengo los recursos para hacer que sus vidas sean un infierno. Salió por la puerta principal, dejándola abierta. El sonido de su auto arrancando resonó en la noche silenciosa. Daniel y yo nos quedamos parados en el comedor, rodeados de los restos de la cena que nunca terminamos, procesando lo que acababa de suceder. «Mamá», dijo Daniel finalmente, su voz pequeña y asustada como cuando era niño. «¿Qué vamos a hacer?» Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con sollozos que había estado conteniendo toda la noche. «Vamos a proteger a Mateo», dije firmemente. «Vamos a hacer lo que sea necesario para mantenerlo a salvo. Y vamos a asegurarnos de que Sofía nunca más pueda usar a nuestro niño como rehén». «¿Pero cómo?» «Ella tiene razón, mamá. Tiene recursos. Su familia tiene dinero. Yo no puedo». «No estás solo en esto, Daniel. Tienes evidencia, tienes la verdad. Y tienes una madre que ha esperado toda su vida para ser útil de la manera que realmente importa». Esa noche, Daniel y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, planeando, documentando, preparándonos para la batalla que sabíamos vendría. Llamamos a Patricia, quien accedió a reunirse con nosotros a primera hora de la mañana, pero mientras el sol comenzaba a salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado, Elena. Ni siquiera ha comenzado. Disfruta a tu nieto ahora, porque pronto descubrirás lo que realmente significa perder a alguien que amas». Mostré el mensaje a Daniel. Su rostro se puso pálido. «Mamá, tengo miedo». «Yo también, hijo». Le apreté la mano. «Pero el miedo no nos detendrá. Nada lo hará». Porque ahora sabía la verdad. Sofía no solo quería alejarme de Mateo, quería destruir a toda nuestra familia, y estaba dispuesta a usar a un niño inocente para lograrlo. Pero lo que ella no sabía era que había subestimado a una abuela decidida y a un padre finalmente despierto. La guerra que Sofía había comenzado estaba a punto de volverse en su contra, y esta vez, nosotros teníamos las armas que necesitábamos para ganar. El camión de bomberos rojo seguía en mi casa, un recordatorio silencioso de cómo había comenzado todo, pero ahora representaba algo más. Era la evidencia que Sofía había intentado destruir y que terminaría siendo su perdición. Mientras el amanecer iluminaba el cielo, supe que los próximos días serían los más difíciles de nuestras vidas. Pero estábamos listos. Por Mateo, estábamos listos para cualquier cosa. A las 8 de la mañana siguiente, estábamos en la oficina de Patricia. Daniel había llamado a su trabajo por emergencia familiar. Por primera vez en años, priorizaba a su familia. Patricia revisó las cartas y fotografías. Su expresión se oscurecía con cada página. «Esto es suficiente para una orden de protección temporal», dijo. «Pero necesitamos actuar rápido». «¿Qué tan rápido?», preguntó Daniel. «Hoy. Ahora». Patricia abrió su laptop. «Necesito que escriban todo. Cada incidente, cada conversación. Pasamos 3 horas documentando». Patricia construía nuestro caso pieza por pieza. A las 11:30, mi teléfono sonó. La escuela de Mateo. «Señora Martínez, soy la directora Miller».
La señora Velázquez recogió a Mateo hace una hora. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Dijo que había una emergencia médica. Como está registrada como tutora legal, no podíamos negarnos. Daniel se puso de pie de un salto, pálido. Patricia me hizo señas de colgar. No les digas nada más. Esto nos da más evidencia. Daniel llamó a Sofía. Buzón de voz. Llamó a Laura, su cuñada. Laura dice que Sofía nunca llegó anoche, informó Daniel. Mintió sobre todo. Patricia ya estaba al teléfono con un juez. Posible secuestro parental. Sí, una emergencia. Consiguió audiencia de emergencia para las 4. La policía fue notificada, pero sin orden judicial había poco que hacer. A las 2 de la tarde, llegó un mensaje de Sofía. Para mí, Elena. Si quieres ver a Mateo de nuevo, retira tu nombre del fideicomiso. Firma los documentos que mi abogado enviará. Admite públicamente que has interferido en mi matrimonio. Tienes hasta mañana a mediodía. Después, Mateo y yo desapareceremos. Daniel explotó. Está usando a nuestro hijo por dinero. Perfecto, dijo Patricia. Esto es extorsión. Reenvía ese mensaje inmediatamente. A las 4 estábamos en corte. La juez Morrison escuchó mientras Patricia presentaba el caso completo. Sofía no estaba presente. Su abogado, Héctor Ruiz, tartamudeaba excusas. Su clienta está usando a un menor para extorsionar, interrumpió la juez Morrison. ¿Puede explicar esto? Ruiz no tenía respuesta. La juez nos interrogó. Daniel explicó las mentiras. Yo juré que jamás había actuado inapropiadamente con Mateo. Esto es uno de los casos más perturbadores que he visto, dijo la juez finalmente. Señor Ruiz, su clienta tiene 2 horas para presentarse aquí con el menor. Si no lo hace, emitiré orden de arresto por secuestro parental. Además, continuó, golpeando su mazo, estoy emitiendo orden de protección temporal. La señora Velázquez no puede tomar decisiones sobre el menor sin consentimiento del padre. Nos reuniremos en 3 días, fuera de la corte. Daniel me abrazó, sollozando. ¿Y si huye con él? La encontraremos, prometí. Patricia recibió una llamada. La policía localizó el auto de Sofía. Hotel cerca del aeropuerto. ¿El aeropuerto? Daniel palideció. Iba a huir del país. 20 minutos después estábamos en el estacionamiento con 2 oficiales. Patricia insistió en que no entráramos. Los minutos se arrastraban. Finalmente, la puerta se abrió. Un oficial salió primero, luego Sofía, con furia contenida en su rostro. Y detrás, Mateo. Mi nieto se veía pequeño, asustado, con ojos rojos de llorar. ¡Papá!, gritó corriendo hacia Daniel. Daniel lo levantó, abrazándolo fuerte. «Estás bien, campeón. Papá está aquí». «Tenía miedo, papá. Mami dijo que íbamos a un viaje largo donde tú no podías venir». Sofía me miró con odio puro. «Esto no ha terminado, Elena. Te arrepentirás». «No», respondí calmada. «La que se arrepentirá eres tú. Acabas de perder la confianza de tu hijo». Mateo enterró su cara en Daniel, negándose a mirar a su madre. Esa noche, nos quedamos en mi casa. Metí a Mateo en cama con sus sábanas de dinosaurios. «¿Abuela? ¿Mami está enojada conmigo?», susurró. Mi corazón se rompió. «No, mi amor. Nada de esto es culpa tuya. ¿Escribir esas cartas fue malo? No, cariño. Tú solo hacías lo que te pedían, pero ya no tienes que escribir más». «Está bien», bostezó. «¿Puedo quedarme contigo? Todo el tiempo que necesites, mi pequeño bombero». «Te amo, abuela, hasta la luna y de regreso. Y yo hasta el infinito y más allá». Daniel sostenía el camión de bomberos rojo. «Todo comenzó con esto. Pero encontré la verdad antes de que fuera tarde», dije. «¿Crees que es tarde para Sofía? ¿Para que cambie? No lo sé, pero lo primero es proteger a Mateo». Mi teléfono vibró. Mensaje de Patricia. «Audiencia en 3 días. Sofía contrató a Rodríguez y Asociados. Van a pintarte como villana. Ten cuidado». Fui donde Mateo dormía. Lo observé respirar tranquilo, sus puñitos cerrados sobre su conejo. Este niño había sido usado, manipulado, y yo había estado ciega, nunca más. Respondí, «Que vengan, estoy lista». La verdad era mi arma. Y la verdad siempre gana. Los próximos días serían batalla, pero valdrían la pena, por él, todo por él. Los 3 días siguientes pasaron en una nebulosa de preparación legal y noches sin dormir.
Patricia venía cada tarde, repasando testimonios, anticipando cada argumento que Sofía y su nuevo abogado podrían usar. Rodríguez es despiadado, me advirtió. Va a atacar tu edad, tu interferencia, cualquier error que hayas cometido como madre. Va a sugerir que estás manipulando a Daniel. Que lo intente, respondí. Tengo la verdad. Mateo se quedó conmigo esos días. Poco a poco, el brillo volvía a sus ojos. Jugaba con su camión de bomberos restaurado. Reía cuando le hacía galletas. Pero por las noches, a veces despertaba llorando. Soñé que mami me llevaba otra vez, confesó una noche. Estás seguro aquí, mi amor. Nadie te va a llevar a ningún lado. El miércoles por la mañana llegó demasiado rápido. Daniel llevaba su mejor traje. Yo me puse el vestido azul que Roberto siempre decía me daba fortaleza. Dejamos a Mateo con la vecina Doris, quien lo adoraba. ¿Van a traer a papi de vuelta pronto?, preguntó Mateo. Muy pronto, campeón, prometió Daniel, abrazándolo. La sala del tribunal estaba más llena que la vez anterior. Sofía estaba sentada con su abogado, Eduardo Rodríguez, un hombre de 50 años con traje caro y sonrisa de tiburón. Me miró con evaluación fría. La juez Morrison entró y todos nos pusimos de pie. Esta es una audiencia de custodia temporal, comenzó. Vamos a determinar qué es lo mejor para el menor Mateo Velázquez mientras se resuelve la situación familiar completa. Rodríguez habló primero. Su voz era suave, razonable, peligrosa. Su señoría, mi clienta es una madre devota que cometió un error de juicio bajo estrés extremo. Durante años, ha soportado la interferencia constante de su suegra, quien ha socavado su autoridad parental, malcriado al niño con regalos excesivos y creado división en el matrimonio. Me mordí el labio para no interrumpir. La señora Martínez, continuó Rodríguez, es una mujer de 66 años que vive sola desde la muerte de su esposo. Comprensiblemente, ha transferido su necesidad emocional a su nieto, pero esa dependencia emocional se ha vuelto poco saludable. Objeción, dijo Patricia. El señor Rodríguez está especulando sobre el estado mental de mi clienta sin evidencia. Sostenida, dijo la juez. Ciñase a los hechos, consejero. Rodríguez sonrió. Por supuesto, su señoría. Los hechos son estos. Mi clienta sacó a su hijo de la escuela porque temía genuinamente por su seguridad. La señora Martínez había estado actuando de manera errática. ¿Errática cómo?, preguntó la juez. Yendo a la basura a buscar juguetes, tomando fotografías de objetos personales de mi clienta, conspirando con el esposo de mi clienta para alejarla de su hijo. Eso es una distorsión completa de los hechos, explotó Daniel. La juez lo miró. Señor Velázquez, tendrá su turno. Consejero, ¿tiene evidencia de estas afirmaciones? Tengo el testimonio de mi clienta, su señoría. Y tengo esto. Rodríguez sacó varios papeles. Registros de llamadas que muestran comunicación constante entre la señora Martínez y su hijo en los días previos al incidente. Más de 30 llamadas en una semana. Porque estábamos preocupados por Mateo, dije, incapaz de contenerme. La juez me miró. Señora Martínez, por favor. Patricia se levantó. Su señoría, esas llamadas son entre una madre y su hijo adulto. No hay nada inapropiado en eso. Lo que sí es inapropiado es que la señora Velázquez forzara a un niño de 4 años a escribir cartas falsas acusando a su abuela de abuso. Supuestas cartas falsas, corrigió Rodríguez. No hay evidencia de que mi clienta obligara al niño a escribir nada. Los niños escriben cosas constantemente, dibujan, garabatean. Estas no eran garabatos. Patricia sacó las cartas. Son acusaciones específicas escritas por un niño bajo coerción. Y luego la señora Velázquez intentó destruir la evidencia tirando el juguete que las contenía. O simplemente estaba limpiando la habitación de su hijo, replicó Rodríguez suavemente. Como hacen las madres. La siguiente hora fue brutal. Rodríguez llamó a testigos. Una vecina que dijo que yo siempre estaba ahí en casa de Daniel. La maestra de Mateo, quien admitió que yo lo recogía frecuentemente de la escuela. Cada testimonio inocente era retorcido para hacerme ver obsesiva, controladora. Luego Sofía tomó el estrado. Estaba perfecta. Maquillaje ligero que la hacía ver vulnerable. Voz suave, quebrada en los momentos correctos. Amo a mi hijo más que a nada, dijo.
lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo lo que hice fue por protegerlo. Elena, la señora Martínez, es una buena persona, pero después de perder a su esposo, se volvió dependiente. Necesitaba a Mateo de una manera que no era saludable. ¿Puede dar ejemplos?, preguntó Rodríguez. Llamaba todos los días, a veces varias veces. Si no le permitíamos ver a Mateo cuando ella quería, se molestaba, lloraba. Mateo comenzó a sentirse culpable si no pasaba tiempo con ella. Empezó a decir cosas como, «La abuela está triste por mi culpa». Era mentira. Todo era mentira, pero lo decía con tanta convicción. ¿Y las cartas?, preguntó Rodríguez. Mateo las escribió porque estaba confundido. Elena le preguntaba constantemente si yo era mala con él, si papá y yo peleábamos. Un niño de 4 años no entiende esas preguntas. Solo quería complacer a su abuela. «Eso es falso», dije en voz alta. La juez me miró severamente. «Señora Martínez, una advertencia más y la sacaré de la sala». Patricia me puso una mano en el brazo. «Calma, tendremos nuestro turno». Cuando le tocó a Patricia, llamó primero a Daniel al estrado. «Señor Velázquez, ¿alguna vez su madre lo presionó para alejar a su esposa de Mateo?» «Nunca. Mi madre siempre intentó mantener la paz». «¿Y las llamadas frecuentes que el señor Rodríguez mencionó?» «Yo la llamaba a ella tanto como ella me llamaba. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando en mi matrimonio». «¿Qué estaba pasando?» Daniel respiró profundo. «Sofía me estaba aislando. De mi familia, mis amigos. Cada visita a mi madre era una pelea. Cada regalo que mi madre le daba a Mateo era inapropiado. Empecé a sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo». «¿Cuándo supo de las cartas?» «Hace 2 semanas. Las encontré en el cajón de Sofía. Cuando la confronté, dijo que estaba documentando el comportamiento de mi madre. Pero algunas de esas cartas». Su voz se quebró. Una decía, «Mamá me hace escribir cuando estoy triste». Mi hijo de 4 años no escribe eso sin razón. Luego Patricia me llamó. «Señora Martínez, ¿por qué fue al contenedor de basura ese día?» «Porque vi el dolor en los ojos de mi nieto. Él amaba ese camión de bomberos. Sofía lo tiró frente a él, como castigo. No pude soportar verlo sufrir. ¿Y cuando encontró las cartas? Supe que algo terrible estaba pasando. Mi nieto estaba siendo usado como arma». «¿Qué sintió?» «Terror, porque me di cuenta de que había estado ciega. Había ignorado señales porque quería creer que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Mi nieto estaba siendo manipulado, asustado, forzado a mentir». Patricia mostró fotografías de las cartas, ampliadas. Mostró la secuencia. Las primeras cartas confusas de un niño, las últimas más estructuradas, claramente dictadas. «Un perito en grafología examinó estas cartas», dijo Patricia. Su conclusión: fueron escritas por el mismo niño, pero con coerción creciente. Las primeras muestran presión normal. Las últimas, presión excesiva, como si alguien estuviera guiando su mano o dictándole cada palabra. Rodríguez se levantó. «Objeción. Ese perito no está aquí para ser interrogado. Está disponible para testificar si es necesario», respondió Patricia. «Pero más importante, tenemos esto». Puso su teléfono en un proyector. Era un video, de una cámara de seguridad. «Esto es del pasillo de la escuela de Mateo, el día que la señora Velázquez lo recogió». El video mostró a Sofía llegando, hablando con la directora. El audio era claro. «Mi suegra tuvo un accidente», decía Sofía. «Tenemos que ir al hospital inmediatamente». «Su señoría», dijo Patricia. «Elena Martínez no tuvo ningún accidente ese día. Estaba en mi oficina. La señora Velázquez mintió deliberadamente para sacar al niño de la escuela». «Tenía miedo», protestó Sofía. «Pensé que Elena podría». «¿Podría qué?», preguntó la juez directamente. «¿Secuestrarlo de la escuela? ¿Lastimarlo? Porque su propio testimonio fue que la señora Martínez es una buena persona. ¿Por qué entonces inventar una emergencia falsa?». Sofía no tenía respuesta. La juez Morrison se reclinó en su silla. El silencio en la sala era absoluto. «He escuchado suficiente», dijo finalmente. «Señora Velázquez, su comportamiento ha sido manipulador, deshonesto y perjudicial para su hijo. Usar a un niño de 4 años para crear evidencia falsa es abuso emocional. Sin embargo», continuó, mirándome,
Señora Martínez, aunque sus intenciones eran buenas, debe entender que los límites en las relaciones familiares son importantes. Mi corazón se hundió. Iba a darle la razón a Sofía. Dicho esto, la juez continuó. La custodia temporal del menor Mateo Velázquez queda con su padre, Daniel Velázquez. La señora Sofía Velázquez tendrá visitas supervisadas los fines de semana, contingente a que asista a terapia obligatoria. Sofía gritó. ¡No! ¡Es mi hijo! Es su hijo, señora Velázquez, y por eso debe aprender a tratarlo como un niño que merece amor incondicional, no como un peón. Esta corte se levanta. El golpe del mazo resonó como liberación. Daniel me abrazó, llorando. Patricia sonreía. Sofía salió furiosa con Rodríguez. Cuando llegamos a casa, Mateo corrió a los brazos de Daniel. ¿Te quedas, papi? Me quedo, campeón. Para siempre. Esa noche los tres cenamos juntos. Mateo habló sobre dinosaurios y bomberos. Daniel sonrió por primera vez en semanas. Cuando acosté a Mateo me susurró. Abuela, ¿fue el camión mágico el que nos salvó? No, mi amor, no fue magia, fue amor. Y la verdad. ¿La verdad siempre gana? Cuando la defiendes con valentía, sí. Cerró sus ojos sonriendo. Entonces voy a ser siempre valiente. Como tú. Salí de la habitación con lágrimas en los ojos. Daniel me esperaba. Gracias, mamá, por no rendirte, por ver lo que yo no podía ver. Los padres a veces necesitamos que alguien nos despierte. Ahora despiértate cada día por él. Un mes después, Daniel se había mudado a un apartamento cerca del mío. Mateo florecía en terapia. Sofía asistía a sus sesiones, aunque con resistencia. El camión de bomberos tenía un lugar especial en la habitación de Mateo. Ya no guardaba cartas secretas. Solo guardaba memorias de un niño que aprendió que el amor verdadero nunca manipula, nunca usa, nunca asusta. Y yo aprendí que a veces, rescatar a alguien significa ensuciarte las manos, ir a ese contenedor de basura, abrir lo que otros quisieron ocultar. Porque el amor verdadero no es silencioso. Es valiente. Es incondicional. Y cuando es necesario, es feroz. Por él. Siempre por él. El peso del juguete. Capítulo 6. Libertad y reconstrucción. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Daniel se había mudado a un apartamento a solo 2 cuadras de mi casa. Era un lugar luminoso en el segundo piso, con una habitación decorada especialmente para Mateo, dinosaurios en las paredes, estrellas en el techo, y por supuesto, el camión de bomberos rojo en un estante especial. Es mi tesoro, me dijo Mateo un día, señalando el camión, porque gracias a él, la abuela descubrió la verdad. Los martes por la tarde seguían siendo sagrados. Mateo venía a mi casa, horneábamos galletas, jugábamos en el jardín, pero ahora era diferente. No había sombra de manipulación, no había miedo a que alguien lo usara como arma. Era simplemente una abuela y su nieto, compartiendo amor puro. Daniel había comenzado terapia, procesando años de manipulación que apenas estaba empezando a entender. Su terapeuta le había explicado algo llamado abuso emocional encubierto, el tipo de maltrato que no deja moretones visibles, pero destroza el alma lentamente. No me di cuenta de cuánto había perdido de mí mismo, me confesó una noche mientras tomábamos café en mi cocina. Sofía no solo me estaba alejando de ti, me estaba alejando de mí, pero ahora estás encontrándote de nuevo, le dije, apretando su mano. Sofía asistía a sus visitas supervisadas los sábados por la tarde. Al principio, Mateo había sido reacio, aferrándose a Daniel con miedo, pero su terapeuta infantil, la doctora Ramírez, trabajó pacientemente con él. Mateo necesita entender que puede amar a su mamá y también establecer límites, nos explicó la doctora. Los niños son resilientes, pero necesitan que los adultos en su vida sean consistentes y seguros. Con el tiempo, las visitas mejoraron. Sofía había comenzado su propia terapia, aunque por orden judicial más que por convicción personal. Su terapeuta estaba trabajando en algo sobre patrones de control y necesidad de validación externa. No sabía si realmente cambiaría, pero al menos estaba expuesta a la posibilidad. Patricia se había convertido en más que nuestra abogada. Era familia ahora. Cenaba con nosotros ocasionalmente,
siempre con historias de otros casos que la hacían agradecer que el nuestro hubiera terminado relativamente bien. La mayoría de estos casos no terminan con reconciliación, me dijo una vez. Pero tú hiciste algo que muchas abuelas no hacen. Actuaste a tiempo. No esperaste hasta que el daño fuera irreparable. Una tarde de primavera, 6 meses exactos después de la audiencia final, Daniel tocó mi puerta con una expresión seria. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. ¿Está todo bien? ¿Mateo está bien? Mateo está perfecto. Es sobre. Sofía me pidió el divorcio. Me senté lentamente. ¿Cómo te sientes? Aliviado, admitió. Y triste. Triste por el hombre que fui, que se dejó manipular por tanto tiempo. Triste porque Mateo crecerá con padres separados, pero aliviado porque finalmente puedo respirar. El divorcio no es un fracaso cuando significa liberarte de algo tóxico, le dije. Su abogado dice que no va a pelear la custodia. Quiere un acuerdo rápido. Daniel se frotó la cara. Creo que se ha dado cuenta de que no puede ganar. Y tal vez, solo tal vez, su terapia está funcionando un poco. O tal vez simplemente se cansó de pelear. También hay eso. El proceso de divorcio fue sorprendentemente civilizado. Sofía no pidió custodia completa. Aceptó un arreglo de custodia compartida donde Mateo vivía principalmente con Daniel, con fines de semana alternos con ella, sin supervisión, después de 3 meses más de terapia exitosa. En cuanto al fideicomiso de $50,000 que yo había establecido para Mateo, quedó intacto, con Daniel como único fideicomisario hasta que Mateo cumpliera 18 años. Nunca fue sobre el dinero para mí, le dije a Daniel cuando firmamos los papeles finales. Siempre fue sobre proteger el futuro de Mateo. Lo sé, mamá, y él lo sabrá también cuando sea mayor. Una tarde, mientras Mateo y yo plantábamos tomates en mi jardín, me hizo una pregunta que no esperaba. Abuela, ¿por qué mami se portó mal? Me detuve, con las manos en la tierra. Había ensayado este momento con la doctora Ramírez, pero seguía siendo difícil, mi amor. A veces los adultos tienen problemas que no saben cómo resolver. Tu mami estaba confundida y asustada, y tomó decisiones equivocadas. Pero eso no significa que no te ame. ¿Cómo la confusión la hizo ser mala conmigo? Porque cuando estás confundido, a veces lastimas a las personas que más amas sin darte cuenta. Es como, cuando tienes miedo en la oscuridad y corres, a veces tropiezas y te caes, ¿verdad? Asintió. Tu mami estaba tropezando en su propia oscuridad, y sin querer, te hizo tropezar a ti también. ¿Ya no está en la oscuridad? Está aprendiendo a encontrar la luz. Va a tomar tiempo, pero está intentándolo. Mateo pensó en esto mientras presionaba la tierra alrededor de una planta de tomate. Abuela, ¿tú me salvaste de la oscuridad? Las lágrimas llenaron mis ojos. No, mi amor. Tú te salvaste a ti mismo. Fuiste muy valiente. Yo solo. Te sostuve la mano. ¿Y el camión de bomberos? El camión de bomberos fue tu manera de pedir ayuda. Y yo escuché. Se abrazó a mí, manchando mi blusa con tierra. Eres la mejor abuela del mundo. Y tú eres el mejor nieto del universo entero. En el verano, Daniel comenzó a salir con alguien. Se llamaba Carmen. Era maestra de primaria. Y la primera vez que la conocí, vi algo en los ojos de mi hijo que no había visto en años. Paz. Es diferente con ella, me confesó. No hay juegos, no hay manipulación. Solo honestidad. Es raro y maravilloso. Eso es lo que mereces, le dije. Mateo la adora. Ella no intenta ser su mamá. Solo es, Carmen, alguien amable en su vida. Eso es exactamente lo que necesita. Ay. 1 año después del día que encontré las cartas, organicé una pequeña celebración. Solo Daniel, Mateo, Patricia y yo. Hice el pastel favorito de Mateo, chocolate con fresas. ¿Por qué celebramos, abuela?, preguntó Mateo mientras decorábamos. Celebramos que somos valientes, que dijimos la verdad, y que el amor siempre, siempre gana cuando lo defiendes. Esa noche, después de que Mateo se durmiera en mi sofá, Daniel y yo nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Daniel.
A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubieras ido a ese contenedor de basura, si nunca hubieras encontrado esas cartas. Probablemente estarías más perdido. Y Mateo estaría más asustado. Exactamente. Un simple acto de amor. Rescatar un juguete para tu nieto cambió todo. No fue simple, lo corregí. Fue instinto. El instinto de una abuela de proteger a su nieto, sin importar qué. Ese instinto nos salvó. Nos quedamos en silencio, escuchando los grillos, sintiendo la brisa cálida. Mamá, dijo Daniel finalmente. Perdón por no verte antes, por no defenderte cuando Sofía te atacaba, por ser cobarde. No fuiste cobarde, estabas manipulado. Hay una diferencia. Aún así, debí protegerte como tú me protegiste a mí, como protegiste a Mateo. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. 2 años después, Mateo cumplió 7 años. Su fiesta fue en mi jardín, lleno de niños corriendo y riendo. Sofía vino, se mantuvo en un segundo plano, pero estuvo presente. Sus visitas con Mateo se habían vuelto más naturales, menos tensas. No sé si había cambiado verdaderamente, o simplemente había aprendido a comportarse mejor, pero Mateo parecía más cómodo con ella. Carmen estaba ahí también, ayudando a servir pastel. Ella y Daniel se habían mudado juntos. Mateo la llamaba Carmi y la adoraba. Cuando todos se fueron, Mateo me ayudó a limpiar. Abuela, ¿te acuerdas del camión de bomberos? Por supuesto, mi amor. ¿Cómo olvidarlo? Hoy lo miré y pensé, ese juguete me dio mi familia de vuelta. No fue el juguete, Mateo. Fue el amor. El amor que te tuvimos siempre estuvo ahí. Solo necesitábamos encontrar la manera de protegerlo. ¿Y tú lo encontraste? Todos lo encontramos, juntos. Esa noche, cuando Daniel vino a recoger a Mateo, mi nieto se detuvo en la puerta. Abuela, cuando sea grande voy a ser bombero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bomberos rescatan personas, como tú me rescataste. Me arrodillé frente a él. Mi amor, tú no necesitas ser bombero para rescatar personas. Solo necesitas tener un corazón valiente y decir la verdad, incluso cuando sea difícil. ¿Tú siempre dices la verdad? Siempre. Porque la verdad es lo único que realmente nos libera. Me abrazó fuerte. Te amo, abuela. Hasta la luna y de regreso. Y yo te amo hasta el infinito y más allá. Cuando se fueron, me senté en mi porche con una taza de té. El camión de bomberos estaba en la ventana de la habitación de invitados, visible desde donde estaba sentada. Ya no era solo un juguete, era un símbolo de que a veces las cosas más importantes están ocultas, de que la verdad siempre encuentra la manera de salir, de que una abuela que ama a su nieto es una fuerza imparable, y de que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. ¿Viste las noticias? Nueva ley propuesta para proteger a abuelos de alienación familiar. Citaron tu caso como inspiración. Sonreí. De algo tan doloroso, algo bueno había nacido. Respondí. El dolor siempre puede convertirse en propósito. El viento nocturno movía las hojas de los árboles. En algún lugar, otros niños necesitaban ser rescatados. Otras abuelas necesitaban encontrar su valor. Otras familias necesitaban sanar. Y tal vez, solo tal vez, mi historia les daría la fuerza para buscar su propia verdad. Porque al final, eso es lo que todos necesitamos. La valentía de mirar en lugares difíciles, de abrir lo que otros quieren mantener cerrado, de defender a aquellos que no pueden defenderse solos. El peso de ese juguete había sido pesado con más que plástico y baterías. Había estado pesado con secretos, mentiras y el miedo de un niño inocente. Pero ahora, ese peso se había transformado en algo hermoso. Una familia sanada, un niño protegido y una verdad que nos había liberado a todos. Cerré los ojos y susurré al viento. Gracias, Roberto. Donde quiera que estés, gracias por darme la fuerza para hacer esto. Y en el silencio de la noche, casi pude escuchar su respuesta. Siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas. Tenía razón, todos somos más fuertes de lo que pensamos. Solo necesitamos una razón suficientemente importante para descubrirlo. Y para mí, esa razón tenía 4 años. Amaba los dinosaurios y los bomberos, y era mi razón para seguir adelante cada día. Mi pequeño Mateo, mi salvador, tanto como yo era el suyo, porque así es el amor verdadero.
Nos salvamos mutuamente. Fin.